Encontrarás mucha información diciéndote lo que tienes que hacer, si a ti te interesa un motor diésel o uno de gasolina. Nosotros no te vamos a contar eso, te vamos a decir cómo funcionan uno y otro, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, para que seas tú quien formes tu propia opinión y tomes tus propias decisiones. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Gasolina o diésel? ¿Explosión o combustión? La verdad es que os invito a que veáis los combustibles, porque la gasolina es muy volátil, menos densa, en cambio el gasóleo es más espeso y más pegajoso. Eso os va a dar una pista de por dónde van los tiros. Yo creo que podemos fijar el punto de inflexión en la evolución de los motores diésel quizás con los TDI. En ese momento los motores diésel empezaron a evolucionar muy rápido. Mucho más rápido que los motores de gasolina. Pero cuando llegaron los problemas con las emisiones, no os digo que hubiera un parón en los diésel, pero los motores de gasolina también empezaron a progresar. ¿En qué punto estamos ahora? Pues os lo voy a decir y luego lo voy a explicar. Y es que los motores diésel cada vez se parecen más a los de gasolina y los motores de gasolina cada vez se parecen más a los diésel. Pero antes de seguir quiero compartir con vosotros una reflexión, porque siempre veo muchos artículos y vídeos que os dicen lo que tenéis que hacer. No, si haces esto, cómprate tal coche, tal otro, tal motor, tal otro. No. Hay una frase que oí hace mucho y que me encanta, que es: para acabar con el hambre no hay que dar comida. Hay que enseñarle a la gente a pescar, a cultivar, a criar ganado. Eso es lo que pretendemos hacer en Garaje Hermético. Pretendemos contaros las cosas y que vosotros sepáis y toméis vuestras propias decisiones y sepáis por qué las tomáis. Eso es un poco nuestra filosofía. Bueno, esto os lo digo para algunos de vosotros, porque la mayoría ya sabéis un montón y ya sabéis la diferencia entre diésel y gasolina. Y bueno, pues también de vosotros espero vuestros comentarios, porque seguro que hay cosas que se me olvidan o cosas que creéis que debería de haber dicho. Luego, además, me voy a meter con Rodrigo, que está ahí detrás, el tío da la cara, porque yo doy la cara, yo doy la cara, pero él no quiere que se le vea, es que es muy feo. Que me dice que es que doy muchas cosas por sabidas. La verdad es que debo confesar que tiene razón. Hay veces que me lío, me pongo a hablar y doy muchas cosas por sabidas. Y Pablo Escarda, por cierto, un veterano garajista, fue el que me dio esta idea, que me dijo: ¿por qué no nos hables de qué ventaja? No, cuéntanos qué diferencias hay de funcionamiento entre un motor diésel y un motor de gasolina. Es lo que vamos a hacer, así que Pablo, este vídeo te lo dedico. Hay una cosa en común entre los motores diésel y gasolina, que son de 4 tiempos. Vamos a analizar tiempo por tiempo para ver las diferencias. Primer tiempo, admisión. Estamos en el primer tiempo. El pistón está arriba del todo del cilindro, se abre la válvula o las válvulas, porque depende de motores que tienen más de una, de admisión, y el pistón baja y succiona el gas, normalmente aire, aunque es un motor de gasolina, puede ser mezcla. Esto lo podéis comprobar con una jeringuilla, no pongáis la aguja, sino que si hacéis así, absorbe el aire. La presión atmosférica es una aliada, por eso el rendimiento cambia con la altura. Y por supuesto, si hay turbo o un compresor, también ayuda a que el aire o la mezcla o los gases entren más rápido. Os decía que el motor succiona aire o mezcla. Esto lo voy a explicar. En los motores diésel siempre aspira, esta es una diferencia, o era, más bien era, solo aire. En los motores de gasolina antiguos, tanto los que llevaban carburador como los que llevaban o llevan, que todavía los hay, inyección indirecta, es decir, que la inyección está en la entrada, en la tobera de admisión, en el conducto de admisión, lo que succionaba ya era mezcla directamente. Os he hablado alguna vez de la mezcla estequiométrica, que es de 14,7 a 1. Ojo, siempre hablamos de masa, no de volúmenes. Esta relación tenía que ser muy precisa. Los motores de gasolina más modernos, los que tienen inyección directa, como los diésel, solo succionan, solo se llenan de aire. Os he dicho que los motores diésel solo absorben aire. Ahora sí, pero antes no era así. En los antiguos, que ya esto ha caído prácticamente en desuso, había una precámara antes de la cámara de combustión y ahí había unas turbulencias y ahí se inyectaba el combustible. Y luego lo que entraba, el gasóleo, lo que entraba en el motor también era mezcla, por decirlo de alguna manera. Pero hoy día, con la inyección directa, que se usa yo diría que en todos los diésel y muchos coches de gasolina, en la admisión lo que entra es al motor es aire. Ya os decía que los motores diésel y gasolina cada vez, entre comillas, se parecen más, porque ahora, como es el caso,
Prácticamente todos usan inyección directa. Segundo tiempo, compresión. Llegamos al segundo tiempo, que es el de compresión. La admisión acaba con el pistón a baja del todo y entonces ¿qué pasa? Se cierran las válvulas y el pistón sube y comprime ese aire. La compresión es una relación, habréis visto en muchas fichas técnicas, relación de compresión. Pongamos, por ejemplo, para hacerlo fácil, 10:1. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo que antes ocupaba un volumen de 10, ahora ocupa un volumen de 1. Para haceros una idea, aquí hay una primera gran diferencia entre los diésel y los de gasolina, y es que los diésel la compresión es, por decir una cifra, aproximadamente el doble, y a veces más, que los de gasolina. Ojo, que si son turbos, y en este caso da igual que sea diésel o gasolina, la compresión tiene que ser menor. Siempre será el doble en el caso del diésel, pero menor. La explicación es bien sencilla, es que ese aire ya entra, por decirlo de alguna manera, precomprimido. Entonces, en ese caso hay que rebajar un poco la relación de compresión. Pero vamos, ¿qué efecto tiene eso? Bueno, pues es muy sencillo. Si la presión que va a tener el motor en su interior es el doble, ¿qué significa? Que el cilindro tiene que ser el doble de robusto, es decir, más grande o de otro tipo de aleación, generalmente más pesado. Es una de las diferencias. Los motores diésel, generalmente, a igualdad de potencia, son más pesados que los de gasolina. También en esto, las mecánicas diésel y gasolina se han acercado, porque incluso hay motores que utilizan el mismo bloque en la versión diésel o la de gasolina. Evidentemente el de gasolina va sobrado, ¿no? Pero vamos, lo normal es que los motores diésel o bien tienen las paredes más gruesas o los cilindros más separados, pero tienen que aguantar presiones mayores y eso hace, insisto, en que sean generalmente más grandes y más pesados. Tercer tiempo, explosión o combustión. El tercer tiempo es el más importante. ¿Por qué? Muy sencillo. Es en el único que se produce trabajo, potencia, par, como queréis llamarlo. Es en el único en que el motor no absorbe potencia, sino que la da. Pero en este tiempo las diferencias son enormes, tanto que da nombre al tipo de motor. Los de gasolina son de explosión y los diésel son de combustión. En los motores de gasolina lo que comprimimos es mezcla. Esa mezcla muy comprimida salta la chispa de la bujía y explota. Explota inmediatamente. Al explosionar, como en cualquier explosión, necesita tener más espacio, ¿no? más volumen, y eso hace que empuje el pistón hacia abajo. En el caso de los motores de gasolina con inyección directa, se inyecta la gasolina y cuando ya se ha inyectado, bueno, hay veces que se hace a la vez, pero normalmente lo que hace es que tienes aire a presión, atomizas la gasolina y entonces salta la chispa. Y el resultado es el mismo. Vuelvo a insistir, los motores diésel y gasolina cada vez están más próximos. Y por ejemplo Mazda, en sus mecánicas más evolucionadas de tecnología Skyactiv, ellos dicen que consiguen casi una combustión. Es decir, que incluso antes de saltar la chispa, la gasolina, fruto de esa presión, se inflame. Esto les permite trabajar con mezclas, no ir a las mezclas estequiométricas, sino con mezclas más pobres, es decir, menos combustible y más aire. En los diésel funciona de una manera completamente distinta. Como os decía, solo hemos metido aire, ese aire se comprime, está comprimido a muy alta presión y mucha temperatura. Y entonces el inyector va atomizando el combustible. ¿Qué es lo que pasa? No es como en la gasolina, que se inyecta, salta la chispa, ¡pum!, se produce una explosión y baja el pistón. No, aquí no. Aquí a medida que vamos inyectando el combustible se va inflamando, se va combustionando y a medida que lo vamos introduciendo va presionando el pistón hacia abajo. Es completamente distinto y como os decía, eso da el nombre a uno y otro motor. Explosión versus combustión. Cuarto tiempo, escape. El cuarto tiempo en este caso es igual para ambos. Como os decía, cuando ha acabado el tiempo de trabajo, el pistón está abajo. No lo he dicho, pero la posición más baja del pistón se llama PMI, punto muerto inferior, y la más alta, PMS, punto muerto superior. Bueno, esto por si lo veis en algún gráfico significa eso. Cuando empieza el tiempo de escape, el pistón está abajo del todo, se abre la válvula o válvulas de escape, depende si el motor tiene 2, 3 o 4 válvulas o hasta 5, y normalmente las de admisión son más grandes que las de escape, por cierto. Y al subir, el pistón empuja los gases que se los echa fuera, los echa al tubo de escape. Todo esto se produce muy rápido. Tened en cuenta que estamos hablando de un motor a relativa 1000 vueltas, pero un motor de gasolina puede llegar a 8000, bueno, os digo ya en competición, y un diésel fácilmente a 5000. Se produce tan rápido que hay mucha inercia, es decir, que cuando salen los gases de escape tan rápido, llegan a crear un vacío. Los ingenieros, que son muy ingeniosos y muy listos, aprovechan esto y muchas veces
antes de que el pistón llegue arriba del todo, ya han abierto la válvula de emisión. Y esa succión ayuda a que hace ese vacío y ayuda a que entre el combustible. Eso se llama cruce de válvulas. Os cuento esto porque muchas veces habréis visto, leído, oído, no, hemos preparado un motor y no hemos puesto un árbol de levas más cruzado. Pues significa esto, un árbol de levas más cruzado es que las válvulas están abiertas a la vez más tiempo. Obviamente esto sucede, esa succión se aprovecha mucho más cuando va a salto de vueltas. Por eso se ponen árboles más cruzados en motores de competición o que giran más altos de vueltas. Bueno, ya sabemos más o menos tenemos una idea de cómo funciona un motor y otro. Así que ahora vamos a ver, a raíz de este funcionamiento, qué ventajas e inconvenientes tienen. Y luego al final hablaremos de temas legales que también tienen mucho que ver. Lo primero que podemos intuir, a igualdad de potencia, los diésel gastan menos. Y me diréis, bueno, ¿y por qué lo podemos intuir? Hombre, muy fácil. Si utilizan un combustible más denso, o sea, con mayor poder energético y a más compresión, van a tener mejor rendimiento. Está claro, los motores diésel, a igualdad de potencia, gastan menos litros. Luego hablaremos de si el combustible es más barato o no, pero es que aunque fuera igual, aunque tuviera el mismo precio, siempre gastan menos litros. Como contrapartida, también nos lo decía, fruto de que trabajan con un combustible más denso y a más alta presión, son más pesados. Cuando digo más pesado, me refiero, todo tiene que aguantar más presión, no solo el bloque motor, la cabeza del pistón, la biela, el cigüeñal, todo eso tiene que ser, a igualdad de potencia incluso, más gordo, más fuerte, más pesado. Y que le va a costar más subir de vueltas. Los modernos motores turbodiesel van de lujo, pero es muy difícil. Siendo útiles, es muy difícil que lleguen a las 5.000 vueltas. Normalmente a 4, 4.500, 4.800 ya se empiezan a morir. Un motor de gasolina normal sube a 7.000, pero vamos, coches de calle que suban a 7.500, 8.000, hay un montón de ellos. El motor de gasolina es más ágil y más rápido subiendo de vueltas. Algunos me diréis, bueno, ¿qué me estás contando, Máximo? Yo tengo un diésel que va de lujo y sube, bueno, tú tienes un diésel de última generación que va de lujo, sube de vueltas, tal, pero ¿has probado un gasolina de última generación? Porque claro, en esto consiste, entre otras cosas, ser periodista de motor y probar coches. Es poder probar un diésel de última generación, lo mejor de lo mejor, y poder probar un gasolina. Claro, si comparas un diésel de última generación con un gasolina hace 10 años, me vas a decir, bueno, pues sube muy bien, sí, sube muy bien de vueltas, pero prueba uno moderno, ya verás. El motor diésel se ha demonizado, bueno, por muchas declaraciones absurdas de algunos políticos y por ignorancias de casi todos. Y a raíz del tema de las emisiones. Los motores diésel expulsan menos CO2, que como sabéis son los gases culpables del efecto invernadero. Pero por el tipo de combustible y por el tipo de combustión, pues resulta que expelen o arrojan a la atmósfera otros contaminantes. Los más peligrosos, las partículas sólidas, vamos, para entendernos, el hollín, y sobre todo los óxidos nitrosos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que hoy día se han producido muchas mejoras. Entre otras, el refinado de los combustibles. El gasoil no es como era antes, que era casi un desecho, ¿no? No, ahora es un producto que está muy bien hecho, con muchos aditivos, mucho más depurados. Los motores han avanzado mucho. Y luego se ha inventado el AdBlue. Realmente el AdBlue es una marca comercial, que están encantados de que lo nombre, pero es que prácticamente dominan el mercado. Pero os voy a contar, el AdBlue es un aditivo a base de urea. ¿Qué consigue? Bueno, pues que ese aditivo reacciona con los óxidos nitrosos y produce gases completamente inocuos. Es decir, que podríamos decir que un motor diésel moderno contamina igual o incluso menos que uno de gasolina. Algunos me diréis, pero un motor de diésel o de gasóleo cuesta más de arrancar en frío. Pues no, francamente, hoy día no. Antiguamente sí que era una aventura arrancar un diésel. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota porque siempre me pedí que cuente anécdotas, pero es que esta es muy divertida. Porque había un vecino que tenía un 1500 gasoil con motor Matacás, que era un motor diseñado en España. Cuando hacía frío y se iban de viaje, el señor se bajaba con una batería accesoria que había cargado en casa, supongo, con éter, se bajaba una hora antes y empezaba a dar arranque, y a echarle éter, porque el éter es muy volátil. Y podía tirarse una hora. Y cuando arrancaba, sonaba el motor como si estuvieran martilleando metal
y echaba una humareda espectacular. Bueno, además el señor no era muy hábil, porque un día me acuerdo que puso la vaca y lo ató, pero es que ató dando la vuelta al coche. Y cuando fueron a subir no podían porque los cinchos cerraban las puertas. Pero bueno, la verdad es que arrancar esos motores tenía mucha tela. También os digo una cosa, si me tengo que ir al círculo polar ártico y arrancar un coche a menos 40 grados bajo cero, sigo prefiriendo un gasolina, pero en el día a día arrancan igual. Luego os vais a reír y alguno me vais a decir que soy un señorito, que soy muy fino o que qué chorrada, pero hoy día, por lo menos en España, casi todas las gasolineras son de autoservicio. Casi todas, es rarísimo gasolineras que te vengan a poner el combustible. A mí la gasolina me gusta cómo huele, además limpia, porque al final si te derrama con un trapito o un poco de papel, lo limpias y te queda más limpio que estaba. Pero el diésel es una guarrada. Es que el diésel es que huele fatal. Y es que además, aunque te pongas guantes de plástico, repostas, te lo quitas, te hueles la mano y ya huele a gasóleo. Hay que lavársela ahí bien con jabón y tal. Bueno, esto os parecerá un problema menor. Bueno, es un problema menor, pero a mí es un problema que existe y yo lo quería contar. ¿Ventaja de los motores de gasolina? Bueno, no quería decir que son más deportivos, digamos que son más dinámicos. Suben más de vueltas, también tienen buenos bajos, con lo cual tienen un margen de utilización mucho más amplio que un diésel. Es muy frecuente un coche normal de gasolina que a 1000 vueltas funciona, puedes arrancar, y sube a 6500 o más vueltas todavía empujando. Son más ligeros, son más redondos, suenan menos y yo diría que suenan un poco mejor. Las ventajas de los motores de gasolina, yo no quiero decir que son más deportivos, porque es verdad que son más deportivos. En un deportivo pega un motor de gasolina. Me gusta decir que son más dinámicos. ¿Por qué? Porque un motor de gasolina, a lo mejor no tanto como un diésel, pero a 1000 revoluciones ya empuja, puedes arrancar. Muchos coches de gasolina ya puedes arrancar a 1000 revoluciones, pero luego un coche normal sube a 6500 vueltas, 6000, 6500, hasta 7000 con toda normalidad, con mucha alegría. Entonces es un motor más fácil de llevar, tiene una zona útil, aprovechable, mucho más amplia. Además, suenan menos, yo diría que suenan incluso un poco mejor, y luego arrancan bien. Ojo porque acabo de decir que en frío arrancan los dos bien, sí, pero por ejemplo, el motor de arranque de un motor de gasolina puede ser menos potente que el de un diésel, porque el del diésel tiene que vencer una compresión más alta. Por eso, de cara a la hibridación y de cara a poner sistemas como el Start and Stop en las paradas y arrancadas, los motores de gasolina son más amables y por eso casi todos los coches híbridos suelen utilizar motores de gasolina. Bueno, por concluir, os voy a contar un poco mis conclusiones. Yo diría que la gasolina es la mejor opción para coches híbridos, coches sencillos, coches económicos, coches deportivos y también muy adecuado si no hacemos muchos kilómetros al año. En cambio el diésel son motores que por su para bajar vueltas se adaptan mejor, por ejemplo, al uso en todoterreno, al uso en vehículos pesados, por ejemplo, todoterrenos, furgonetas, por ejemplo, sub grandes, porque ahí el consumo importa, porque un coche pesado con motor de gasolina puede gastar bastante más. Y luego también, por supuesto, si hacéis muchos kilómetros al año, probablemente os interesa un diésel más que uno de gasolina. No quería olvidarme del tema impositivo, del tema legal. ¿Por qué? Porque el diésel en casi todas partes es más barato. Pero no es más barato extraerlo del petróleo. No, es un tema fiscal. De alguna manera está subvencionado o menos penalizado que la gasolina. El motivo es muy sencillo, porque es que realmente, antiguamente es que no había coches diésel, solamente tenían diésel los taxistas, las furgonetas y los camiones. Entonces poner el diésel más barato hacía que el transporte fuera más barato. Hoy día no es tan exagerado, pero prácticamente todos los profesionales, por supuesto los camiones pesados, las furgonetas grandes, usan motores diésel. Por eso el diésel generalmente es más barato, porque tiene menos impuestos. Incluso en España, se penaliza, cuando pagas el impuesto municipal, se penaliza más a los de gasolina que a los diésel. O sea que están apoyados, por decirlo de alguna manera, desde el Estado. En todo caso, hemos centrado este vídeo en gasolina y diésel, pero eso ya es antiguo. Ya es antiguo porque antes, es verdad, podías elegir motores o coches de gasolina y diésel, pero es que ahora hay muchas más opciones. Puedes elegir coches de gasolina gasificados, puedes elegir híbridos enchufables, eléctricos puros 100%. Y según el tipo de uso que le vayas a dar y lo que a ti te guste, te va a interesar uno u otro. Y eso lo contaremos y será motivo de otro vídeo. Voy a elegir para coche del día un coche curioso,
muy especial y que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho por muchas cosas, entre otras cosas porque su diseñador es nada más y nada menos, le hago una reverencia, que Marcello Gandini. Lo diseñó Marcello Gandini cuando trabajaba para Bertone. Era un coche que tenía una carrocería italiana muy bonita, un chasis del Mini y un motor japonés de Daihatsu. Os estoy hablando del Mini 3, de Innocenti Mini 3. Bueno, este coche había muchas versiones, porque incluso había una de 1 litro de gasolina y diésel. Son raros los diésel de 3 cilindros, porque como os decía, son coches que vibran más, los diésel vibran más. No es muy habitual la configuración 3 cilindros en diésel, sí en gasolina. Pero había un coche con un nombre larguísimo, que me lo he apuntado aquí, que es el Innocenti Mini 3 1.0 Turbo de Tommaso, de 1986. Este es el coche que hemos elegido como coche del día. Es un coche que por en su momento, bueno, era una pequeña bomba, algo parecido a Auto Bianchi Abarth, pero más exclusivo, porque el Auto Bianchi Abarth se produjo mucho más medida y bueno, es un coche muy, como os digo, muy raro, sobre todo en España. Ese es nuestro coche del día. Hay una pregunta que parece banal. En otro vídeo acabo de decir que estas preguntas me gustan, que me la hace Paco AR, no sé ese AR qué significa. Me dice, ¿cada cuánto tiempo hay que mirar a los espejos? Bueno, a ver, yo en el vídeo que hice de conducción decía que un buen conductor tiene que saber lo que pasa a su alrededor. Entonces hay que mirar con frecuencia. Yo en esto hago una apuesta, porque me decía un amigo mío, aunque mires una vez por minuto, no. Yo he estado viendo que aconsejan entre 10 veces o 2 veces por minuto. Evidentemente no es lo mismo si vas en ciudad que si vas por una carretera de noche solitaria, que casi no hace falta que mires porque si llega un coche ya lo vas a ver los faros, ¿no? Pero lo importante es acostumbrarnos a que tenemos que tener, además me dices espejo, y habría que decir espejos, porque tú vas mirando al frente, pero de vez en cuando haces una batida de reojillo, ves lo que pasa por tu izquierda, lo que pasa por detrás y lo que pasa por tu derecha, ¿no? Así que con frecuencia. Jorge Oetel está encantado con su coche, que es un Opel Insignia, salvo por un problemilla. No consigue llenar el depósito a tope. Bueno, lo consigue, pero le cuesta un montón, porque dice que sale burbujas de aire, que le escupe la gasolina, o sea que es una versión de gasolina. Que si es normal en los Insignia, pues no es normal. Yo he probado muchos Insignia con todo tipo de motorizaciones y no tenían ese problema. Yo creo que es un problema de tu coche y es muy fácil de resolver, porque todos los recipientes, cuando tú metes algo, tiene que salir. Si tú metes gasolina o combustible, por el tubo gordo que tienen los coches, tiene que salir el aire. Y todos los coches tienen en el depósito un respiradero. Muchas veces discurre paralelo a la toma de combustible. Es un tubito finito, porque el aire necesita menos diámetro para que salga el aire. Tú mismo o un mecánico que compruebe si ese tubo no está doblado o está tapado la salida, porque probablemente ese sea tu problema. Ya hemos llegado al final de este vídeo y ya sabéis lo que voy a decir. Lo más importante para mí son los comentarios. Aprendo mucho, me lo paso muy bien y además entre vosotros también os lo pasáis pipa, que me consta. Dadnos un like, suscribíos. Si os suscribís hay una campanita que la tocáis, la dais y os avisamos del próximo vídeo. Estamos en redes sociales, ahí también podéis charlar con nosotros, mandarnos vuestras consultas al consultorio, vuestros vídeos, por favor, en horizontal para recibir el saludo de inicio del programa. Pero lo más importante, lo digo siempre porque de verdad es lo más importante, volveros a ver por nuestro garaje hermético. Hasta pronto.